invitado se trata de Robertson Cáceres, a quien damos la bienvenida. Robertson, bienvenido. Un gusto que estés con nosotros. Sí, muchas gracias, Renato, por la invitación. Agradecerte, ¿no? Y aquí estando, divagar en esto del ciclo milenario y atender a cualquier duda que tengamos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo les había anunciado ahora al principio del programa pues, que el Quito milenario viene a ser un eje de interés de muchas personas, muchos de ellos especialistas, expertos en algunas ramas de lo que abarca precisamente este Quito milenario. Cuando decimos Quito milenario, ¿a qué hacemos referencia? Es decir, quien está concibiendo, quien lo concibió, el grupo de personas que concibió este proyecto, ¿qué tenían en mente cuando nombraron el Quito milenario? Bueno, el colectivo se creó con la intención de empezar a revelar, porque estamos en tiempos de revelación, de que la gente vaya conociendo un poco más del Quito que está ahí escondido, que muchas veces lo transitamos, hemos vivido toda la vida ahí, hemos nacido, hemos crecido, pero no sabemos en realidad qué encierra Quito, qué hay debajo de las capas que están debajo de, más que todo, en el centro histórico. Nos alegramos de ver iglesias bonitas, iglesias estupendas, grandes, magníficas, pero no sé qué hubo ahí debajo. Nuestro objetivo se centra en profundizar, en investigar. Tampoco cogemos las cosas así al azar y lo difundimos, ¿no? Detrás de esto hay un grupo de investigadores, antropólogos, gente que ha dedicado gran parte de su vida a investigar. Y entre ellos tenemos por ejemplo, a Diego Velasco Andrade, a Andrés Piñera, que son catedráticos de la Universidad Central y que se han dedicado a difundir esto desde el Quito precolombino, Quito ancestral. Ya. Es decir, estamos hablando de un Quito, mientras conversamos vamos viendo algunas imágenes que ya Robertson nos irá comentando. Decíamos, estamos haciendo referencia al Quito que es producto de una historia milenaria, es decir, por aquí han pasado dos culturas muy antiguas, ancestrales, unas más modernas, toda la etapa, digamos, pre-conquista, precolombiana, ¿no? Precolombina, donde hubo pues aquí pueblos, culturas que dejaron su legado, hay rastros arqueológicos inclusive, pero claro, como tú hablas de capas, de alguna forma cada nueva etapa que viene pues es como que de alguna manera aplaca a lo anterior y deja reducir lo que viene trayendo, ¿no? Claro, exactamente. Podríamos hablar de los incas que vivieron inmediatamente anterior a la revolución conquista, pero detrás de ellos, ¿quién estuvo? Estuvieron ejecutados, ¿no? Entonces ellos ya tenían establecido una arquitectura basada en astronomía. Y luego al venir los incas, simplemente pusieron sobre ya sus templos, sus ejes, su estructura, su cultura, como imponiendo un poco. Y lo mismo hicieron luego los españoles, ¿no? En este caso, si tú te vas a una iglesia, sabrás que debajo de esa iglesia habrá habido en nuestro tiempo, antes de la conquista, un templo, igual dedicado a la luna, al sol. Entonces, es todo un etapa que se han venido dando. Y por ejemplo, ahí vemos un mapa de Quito, me parece, no lo bien, pero ahí nos detalla figuras totémicas, teques ancestrales, donde la gente visualizaba esto, ¿no? Eran puntos energéticos donde lo que es hoy hacen rituales y dedican su tiempo, su energía al sol, a la luna. Entonces, está ahí bien graficado por el antropólogo Diego Velasco. Ya. Cuando dices teques, ¿a qué hace referencia? Camino. Sí. Por ejemplo, nosotros sabemos que actualmente se hace el camino a la Virgen de Quincha, ¿no es cierto? Antes había igual caminos que iban de Yareal, por ejemplo, de Panesillo, a Catequilla, a la mitad del mundo. Entonces eran caminos reverenciados, caminos de energía. Ya. Y esos caminos, si bien la civilización, el urbanismo, digamos, ha ido invadiendo estos espacios, pero de alguna manera están trazados. Sí, y realmente se mantienen algunos. Por ejemplo, si tomamos el eje del centro histórico,
Plaza de Independencia, vemos que hay las calles que están rectas. Eran caminos ya antiguamente que nos dirigían a otros puntos de simplemente hoy están con capas de asfalto. Increíble, ¿no? Increíble porque digo yo, cuando caminamos, cuando transitamos estos espacios, no nos imaginamos que son los mismos espacios, los mismos lugares, calles y rutas que lo transitaron nuestros ancestros desde mucho tiempo atrás, ¿no? Obviamente quizás con otro paisaje, con otro entorno, pero finalmente estamos ocupando el mismo lugar, es decir, somos otro momento nada más en la evolución y en la historia. Sí, porque al final estamos haciendo los mismos rituales, sino que ahora direccionados a una religión, a una iglesia, a un cristianismo que sea sobrepuesto a esta cultura. Exactamente. Ahora, en este grupo, tú decías que hay algunos expertos, hay algunos investigadores. Me imagino que de alguna forma esto es multidisciplinario, es decir, si vamos a revisar pues, una huella arqueológica, habrá un arqueólogo que pueda interpretar, que pueda dar una lectura histórica al asunto. Pero igualmente habrá quizás un antropólogo que interprete las personas, los hechos, las actividades que tenían estos pobladores de estas épocas. En cuanto a las actividades que desarrolla el grupo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por dónde están orientando su interés, su investigación? Ya, bueno, nosotros hemos hecho ya este año 2 seminarios. Hemos hecho 2 seminarios académicos justamente con temas de interés precolombino. Por ejemplo, hemos hablado de Cochasquí y las pirámides, de Quito monolítico precolombino. Sí, tenemos la arquitectura de Peñalera, que incluso tiene maquetas de cómo más o menos habría sido este Quito antes de la llegada de los españoles, ¿no? Tenemos a un investigador que se dedica a ver eso de los teques de la mitad del mundo, se llama Cristóbal Cobo. Entonces, hemos hecho ya 2 temáticas, 2 seminarios y esperamos seguir haciendo en septiembre y en diciembre otros 2 seminarios justamente con temas diversos, como dices tú, no solo dedicados a qué era, qué cultura teníamos, de qué hablábamos, qué decíamos, sino también su arquitectura, su astronomía, su agricultura incluso. Entonces, ese es nuestro objetivo. Tenemos en Facebook el grupo Quito, donde nuestros participantes, que son más de 1100, aportan con documentos, con fotos, con su investigación. Entonces ahí se discute, se aprende y la gente puede debatir, ¿no? Porque ve ahí un tema y dice, bueno, por lo que es cierto, y se puede investigar en otros lugares, y al final dice, bueno, en esto hay un pequeño error, entonces debate. Y el investigador, pues obviamente le induce a que vaya estableciendo nuevos paradigmas o viendo si es que en realidad lo que está diciendo es real. Ya. Es interesante lo que mencionas, es decir, ahora pues la tecnología, que se dio, las comunicaciones dan la posibilidad de estar en permanente discusión, análisis, tanto los expertos como el interesado nada más. Y claro, de pronto el experto pone alguna hipótesis, pero quizás alguien vivió o reside o frecuenta el sitio y dice, no, mire, yo aquí he visto... Justamente estábamos viendo la foto del panecillo, ¿no? Del Llameral, o Llameral, como le decían anteriormente. Y claro, habrá gente que diga, no, ese no fue un templo, o no fue dedicado al prócer del colibrí. Entonces, nosotros que hemos investigado, hemos visto o sabemos que ahí era el templo del sol. Esa foto es antigua. Es antigua, sí, y me bajé de un amigo que lo puso hace un mes y que data de 1889 o ya casi muchos de 1900. Y Se lo ve como un poco diferente la figura. ¿Será que cambió con el tiempo? ¿Hubo algún tipo de...? Sí, el humanismo mismo de Quito, ahora ya verás que todo está lleno de casas de cemento, entonces ya no se le ve así tan esplendoroso como en la foto. Claro. Entonces, como te decía, habrá gente que tal vez debata eso, ¿no? Y diga, yo no estoy de acuerdo, porque aquí que era el ejemplo de la luna, por ejemplo. Entonces, ese es nuestro objetivo, que la gente primero se empape de
poco o mucho conocimiento y sobre eso puedan aportar, debatir o llegar a nuevas conclusiones, ¿no? Tenemos también, son parte del grupo estos varios escritores, poetas de la Casa de la Cultura, y ellos en cambio se dedican a escribir sobre estos temas. Cuando salimos a hacer caminatas en Quito, y Diego Velasco nos explica qué hubo, por qué está ahí, todas esas cosas, entonces estos poetas y escritores se dedican a hacer sus ensayos, sus mini novelas, y de ahí salen proyectos para que se va enriqueciendo, digamos, la temática. Exacto. Entonces esa es parte de nuestra labor, ¿no? De que eso quede escrito y la gente pueda bañarse de ese conocimiento, digamos. Ya. Ahora, digamos, si bien Quito milenario pudiera hacer referencia o pudiera darnos a pensar que estamos hablando de la zona que hoy conocemos como Quito, sin embargo, culturalmente, geográficamente, de pronto estos desplazamientos pueden abarcar más geográficamente, es decir, la cultura, los quitus ocupaban espacios mayores a lo que hoy conocemos como Quito solamente, ¿no? Sí, de hecho hemos hecho ya algunas excursiones, no solo en Quito, sino nos hemos ido a Cochasquí, hace 3 meses fuimos a ver unas pirámides ocultas en la maleza cerca de Miguelito. Entonces, nuestro ámbito no se centra solo en Quito. De hecho, tenemos previsto a finales de agosto irnos a Manta a ver una ciudad que está, digamos, entre comillas, perdida. Entonces, ir así, descubriendo poco a poco y dando a conocer a la gente, porque el objetivo no es nosotros quedarnos con eso y quedarnos para nosotros, sino difundir, y qué mejor por estos medios, ¿no? De la televisión, la radio, difundir este conocimiento que vamos adquiriendo día a día y que lo podemos dar a la gente o al público. Ahora te digo, a veces, algunas veces hemos topado temas en este orden aquí en el programa. Y uno de los puntos neurálgicos es que muchos de esos, ¿qué digo? Pues de esos sitios, de esas edificaciones, de esos restos, no están teniendo el cuidado ni la protección que corresponde para poder preservar el legado histórico, ¿no? Porque ahí hay información, ahí hay objetos a veces valiosos, hay ¿qué te digo? Pues nexos que nos pueden decir cómo fue la vida en esos tiempos y qué incidencia pudo haber tenido en lo que ahora somos, ¿no? ¿Cómo ve el grupo esta situación? Es decir, tú hablabas de pirámides ocultas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay falta de preocupación, falta de cuidado, no ha habido pues alguien que se apersone del asunto y pueda rescatar este tipo de cosas. Lo mismo se dice en Manta, que hay una ciudad oculta, o en el sector de Montecristi. Y así deben haber muchos sitios en el Ecuador que quizás son tesoros arqueológicos, pero se están de alguna manera pues, perdiendo o deteriorando por la falta de preocupación, ¿no? Sí, eso es algo que a nosotros nos indigna mucho porque hay países como Perú, por ejemplo, que ellos cuidan mucho su patrimonio cultural ancestral y aquí vemos con desenfado como a veces se trata de hacer proyectos sin mirar ese legado que tenemos aquí en nuestras manos y que no podemos explotarlo porque turísticamente hay cosas que y nosotros no sabemos, menos aún los extranjeros, son cosas que nosotros no nos oponemos a la tecnología, al cambio de la ciudad, porque sabemos que las ciudades crecen, avanzan, en todo aspecto. No nos oponemos a eso, pero sí nos oponemos a que se trate de destruir o no hacer un análisis arqueológico, antropológico bien concienzudo del tema. Y muchas veces coger la pala y empezar a cavar y si encontramos algo que quedó ahí en el olvido y no hay alguien que diga no, esto es patrimonio nuestro y esto hay que revelarlo, saber por qué está ahí o quiénes le habitaron ahí. Entonces, sí, nos ponemos un poquito enérgicos en ese sentido y tratamos de que nuestro patrimonio ancestral cultural no se destruya, más bien explotarlo y decir, bueno, aquí hubo un legado ancestral que nos puede enseñar muchas cosas y nos puede abrir los ojos, ¿no? De quiénes mismos eran ellos, porque tú sabes que la historia a veces es falsa
A lo mejor alguien dijo alguna vez que cuando vinieron a América habitaban solo nativos, gente que no tenía ningún conocimiento, pero la realidad nos demostró otra cosa, ¿no? Las mismas pirámides, todo de cómo está constituido el Quito, los templos de ellos, de los incas, de los quitos, están de una forma que nos sorprende saber que están alineados con el cielo, o sea, con el cosmos, con las estrellas. Entonces, aquí hubo más que eso, más que nativos que no tenían ninguna cultura. Eso es nuestro objetivo. Y eso, te digo, cada vez que se descubre, que se interpreta, que se consigue entender lo que hacían ellos, la información que manejaban, pues nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque, como dices tú, a veces se les minimiza en cuanto a conocimiento. Creemos que la ciencia, el avance del racionalismo, etcétera, es la única panacea y no es así. Es decir, ellos también tenían conocimiento, también tenían ciencia, tenían mucha sabiduría, que la dejaron de alguna forma para las generaciones posteriores, pero nosotros al no entenderla, muchas veces si respetamos esto, pues terminamos destruyéndola, ¿no? ¿Qué deberían hacer aquellas personas que de pronto escuchándote, mirando algo de las imágenes que has traído, se interese por participar, de pronto por acudir a los llamados que hacen ustedes, a las reuniones, etcétera, para empaparse, para penetrar más en esta temática? Sí, bueno, en esto hay algo que quiero decir a los televidentes, ¿no? Todo esto es un grupo abierto, ¿no? Puede entrar cualquier persona que sepa o no sepa nada del tema. Nuestro objetivo es que la gente se vaya induciéndose en esto y vaya aprendiendo poco a poco. Entonces, pueden buscarnos en Facebook, en el grupo Quito Milenario, o en el correo electrónico quitomilenario@hotmail.com. Nosotros, o también pueden asistir a la Casa de la Cultura los días viernes de 5:30 a 8 de la noche, o los sábados de 10:30 a 1 de la tarde. Ahí en el tercer piso, en los talleres literarios de la Casa de la Cultura, estamos nosotros, Diego Velasco y yo, y otras personas que asistimos a esto. Entonces ahí pueden tener más información, pueden involucrarse de esto y salir a nuestras caminatas, a nuestros encuentros, a seminarios y a las expediciones que hacemos eventualmente. Es súper interesante, ¿eh? Es súper interesante. Hemos estado mirando de cerca todo lo que está realizando el grupo de Quito Milenario y vemos que de pronto nos podemos topar con sorpresas grandes, ¿no? Como que hay una ciudad perdida o bien en el mar, por ejemplo. Sí, en las costas de Mantra, de Sumpa, exactamente. Lo cual sí que realmente es una sorpresa. Hay varias en el mundo, ¿no? De lo que tenemos. Pero que haya una así tan cerquita y que seguramente habla pues de tiempos muy ancestrales, ¿no? De miles de años. Y qué puede haber en esos sitios, qué tipo de datos puede aportar a lo que es el entendimiento de nuestra propia historia. Porque tenemos en cuenta siempre que nosotros somos parte de eso mismo, ¿no? Es decir, como decíamos antes, somos un momento posterior nada más a ellos, pero estamos construyendo la misma civilización y deberíamos, mientras más empapados y más cerca estemos de esta realidad, pues podremos proyectar de mejor manera nuestra propia existencia hacia el futuro, ¿no? Bueno, allí está la opción de aquellas personas interesadas en Facebook, buscando como Quito Milenario, y van a encontrar realmente cosas espectaculares. Si están interesados en participar, pues contáctense con Robertson, con Diego, allí en el mismo Facebook hay datos de contacto para que puedan acudir pues a las expediciones, a las salidas que hacen. Que a veces ni siquiera hay que salir de la ciudad, ¿no? A veces en el mismo propio centro histórico hay muchos sitios, muchas situaciones que de pronto pasamos por al lado de ellas siempre y no nos percatamos de que han sido pues legados clásicos o preclásicos, ¿no? Claro, por poner un ejemplo, en la Plaza Grande está el Ojo de Jaguar. Y yo creo que el 99% de los ciudadanos de Egipto alguna vez pasarían por ahí, inclusive pisando. Pero si algún día asisten a nuestro taller, a nuestros encuentros, a nuestras caminatas, Diego Velasco, mi persona, les puede decir exactamente dónde está, cómo se lo representa y no sé si es una mejor que tiene electrónica para que la gente pueda verificar en sitio. Entonces,
mínimo ejemplo de muchos otros que te puedo dar y que a diario estarán a nuestro lado y no sabemos de qué se trata. Exacto, por eso decimos que realmente van a descubrir muchos tesoros y sorpresas. Robertson, bueno, muchísimas gracias por tu visita. Creo que nos dejas abiertas la expectativa y los ojos. Yo anunciaba al principio pues que nos ocuparemos más de esta temática, trataremos de traer acá a los expertos, a los investigadores, para ir entrando en algunas temáticas en particular y profundizarlas, documentarlas, mostrarlas en videos, fotografías, etcétera, que puedan acercarnos mucho más a este tema, que nos compete a todos y como decía Robertson en algún momento, inclusive puede ser motivo para que pongamos pues, nuestra voz donde corresponde cuando especialmente este tipo de patrimonio pues esté siendo amenazado por el modernismo. Muchísimas gracias, Robertson, y estamos siempre cerca de Así, Renato, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa, si deseas, como decías tú, gente experta, dedicar ya a esta temática, pues estamos abiertos para que vengan y participen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos con Johnny Alejandro, un artista realmente que tiene pues